Buenas noches, este es un miércoles más, un 9 de marzo. Nos da muchísimo gusto estar aquí en vivo con ustedes en una transmisión más de este programa Voces Ciudadanas, un encuentro con valores, teniendo un día, la verdad, yo le llamo espectacular, independiente de pues alguna situación lamentable que pudiera haber traído la caída de varios árboles, un espectacular por ahí en Ecatepec. Quitando eso, creo que hoy el día vistió todos sus sentimientos, todos sus estados de ánimo y nos regaló, pues Diana, ¿cómo estás? Te saludo antes, buenas noches. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches en este miércoles de marzo loco. No, ¿cómo es? Febrero loco, marzo otro poco. Y hoy me quedó claro porque dicen ese bueno, dicho es famoso. Que continuando, desde que despertamos, vimos nublado, un día nublado, oscuro, después un arco iris, la verdad, bellísimo. Luego abrió y un cielo azul esplendoroso, la verdad que un sol radiante. Luego hubo lluvia, el viento nos pegó con todo. Pero con todo. La verdad es, ojalá y los daños, tanto materiales como humanos, sean pues mínimos. Y bueno, pues una oración por todos aquellos que se vieron afectados, porque sí fueron vientos muy fuertes, caídas de árboles aquí en la zona de Polanco, en la Universidad de Anáhuac, en Reforma. Bueno, fue impresionante. Creo que eran como 160 árboles caídos. No tengo el dato, pero son muchísimos. Muchos. Muchísimos. Y bueno, pero un gran día, ya pues arrancando marzo con todo, y como decías, febrero loco, marzo otro poco. Y bueno, pues lo único que hay que hacer es disfrutar el momento, disfrutar el día. Si llueve, disfrútenlo. Si hace viento, también. Y si está nublado, pues con más gozo, ¿no? Para ponerle y pintar nosotros de color los días y hacer nuestro momento especial, muy especial. Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema muy interesante. Viene una súper abogada que, bueno, nos va a hablar de un gran tema que es, bueno, ella es experta en varios temas, pero principalmente de ADF, que ya les contaré de qué se trata, y es Sofía Martínez, que va a estar con nosotros. Al ratito hablaremos de ella. Y bueno, le mandamos un saludo a toda la República Mexicana, a todos los estados, que la verdad no dejen de escribirnos, nos nutre mucho y nos alienta todos sus comentarios, sus opiniones, aportaciones que hacen aquí a este programa. Y bueno, pues muchas gracias a toda la República y también a pues, los diferentes países de todo el mundo. Y digo todo el mundo porque llegamos por la vía del internet a diferentes países donde también nos escriben y nos hacen los comentarios y nos dicen: oye, te vimos, nos gustó este programa, y la verdad es que wow. Y por eso continuamos hablando de los países como lo hacemos siempre al inicio del programa. Hoy, como usted ya se percató, pues no está Marianita, que tuvo su examen de Ceneval. ¿Ah, sí? Ya para graduarse. Imagínate que no quería que supieran, y tú ya y ya nacional. Lo publiqué. Pero perdón, bueno, pero toda la suerte, pues toda Marianita. la suerte, y ya como se pueden percatar también su servidor ya está completamente sano. Y bueno, ahora es Dianita la que viene, creo que hasta con temperatura. Pero muy bien. Tenemos ahí un virus que todo el mundo nos estamos pasando por este foro Pi, pero pues todo bien. Pero fíjense que ya, para que estemos tranquilos, se fue a hacer un estudio el día de hoy y resulta que no es influenza. Entonces podemos estar tranquilos aquí toda la producción y bueno, dejarla que nos deleite con su participación y colaboración en este programa. También agradecemos como siempre a Shireli, pues que su ayuda y su siempre patrocinio, apoyo aquí a Voces Ciudadanas. Gracias a Shireli. Y hoy vamos a hablar de un país muy interesante, muy pues con mucha riqueza, ¿no? Que es China. Así es, el gran país de China. Él tiene el récord mundial de ser el país más poblado del mundo y por lo tanto su lengua, que es chino mandarín, también es el lenguaje más hablado en todo el mundo. Su lenguaje es bastante particular porque ellos tienen 40,000 caracteres y pues una persona muy culta solo alcanza a entender 5,000. Para leer un periódico en China tendrías que leer como 3,000, o sea, ya es bastante difícil. Y pues imagínense, si nuestro abecedario tiene solo 27 letras, imagínense aprenderse pues tantos y tantos caracteres que tiene su propia lengua, ¿no? ¿Y cómo ha crecido? Porque hoy en día en el mundo, pues el mandarín es el segundo idioma oficial, es decir, se está hablando hoy
ya muchos empresarios y muchas personas, pues además del inglés, pues están estudiando ese idioma mandarín, porque claro, está tomando muchísima fuerza en el mundo. así es. Sí, ¿Ya bueno, hablas pues, mandarín? en eso estamos. En eso estamos. No, perfecto. no es cierto. Muy bien. Pero bueno, ¿qué sería China sin la Gran Muralla China? Que aparte es una de las maravillas del mundo, está pues hermoso, no sé cómo decirlo, monumento que forma parte del país. Y además también se habla de la Gran Muralla China virtual, porque está limitada a varias plataformas como Facebook, Google, Wikipedia y todas estas pues sí, plataformas a las que los chinos no pueden acceder. Imagínate la gran prohibición Así es. de poder acceder a este tipo de redes, ¿no? Y además, bueno, se sabe que en los hospitales chinos está prohibido decir el sexo de los bebés, porque quieren evitar muchísimo el aborto. Todavía hay familias que como quieren, solo pueden tener un hijo, prefieren que sea hombre y no mujer. Y por tanto no les dicen qué sexo va a ser el de su bebé, pues para evitar todo este aborto. Fíjate, es un buen dato. Así es. Y bueno, pues en este país se inventaron muchas cosas como los palillos chinos, los paraguas, el helado, muchísimas cosas que ni siquiera ¿Quién sabíamos. no ha jugado los palillos chinos? Buenísimo. Su servidor es campeón nacional de palillos. Ah, ¿sí? Sembrado número 2. ¿Dos? Muy bueno, palillos chinos. ¿Tú no? Pues sí, era más o menos buena. Y bueno, el té también, que es bastante propio de este país. Muy bien, muy O bien. sea. También se da mucho la piratería, ¿no? Ah, también, el 68% de la piratería mundial viene de China. ¿Y quién no ha ido a algún puestecito y que Made diga in China. Made in China, made in China? En todos lados, la presencia, pues si usted va aquí a estos parques en Disneylandia, pues todas las cosas. tazas, todos los animalitos, los dibujos animados en cerámica, juguetes, etcétera, pues son de allá. Así es. ¿No? Y bueno, pues las imitaciones. De todo, bolsas, de ropa, de relojes, marcas, etcétera, de todo. muchísimas cosas. Chino, muy Así bien. Es toda una. Esto pues se puede profundizar muchísimo en el mercado que ha se ha ampliado China y cómo influye en todo el mundo, ¿no? Así La es. pólvora también de China. También es un gran invento. También es un gran. Sí, bueno, por ejemplo, los años nuevos, las celebraciones de Año Nuevo que dan en este país son espectaculares, pues todos Así los es. fuegos artificiales, ¿no? Así es, la cerámica también. Ajá. No, hombre, hay mucho Muchísimas que hablar. cosas. Un saludo, y hay mucho chino en México. Sí, hay una gran Así comunidad. es, una gran comunidad que le mandamos un saludo en chino. O sea, que está en chino, mandarle un saludo en chino. No, les mandamos un saludo a toda la comunidad, a todos los que nos ven. Fue un chiste, parezca lo que parezca, pero bueno, el chiste es también pasarla bien. Así es. Aquí en Voces Ciudadanas, ¿tú la pasas bien? Bastante bien. Y usted también la pasa muy bien, aquí transmitiendo en vivo desde el Estudio Pi, aquí del foro de KW Televisión. Comenzamos. Muchas veces hemos escuchado la palabra no puedo. ¿Cuántas veces también nosotros podemos limitar no solo a un niño, sino a una persona ya pues de edad avanzada, diciéndole seguro no vas a poder? Es algo que se vive cotidianamente. Y la verdad, hace poco leía yo algo muy interesante que se lo voy a compartir. Había un niño que estaba en el circo, gozando de la majestuosidad de los elefantes, de estos animales grandes, fuertes y que representan mucho en la majestuosidad para sobre todo alguien tan pequeño como podría ser un niño. Cuando terminó la función, observó al elefante y tenía una cadena sujeta a su pata y esta cadena terminaba con un palo enterrado en la tierra. Solo un palito, con una cadena pues que a comparación del tamaño del elefante, si ejercía fuerza, el niño estaba seguro que lo podía romper. Fácilmente se desprendería esta estaca del suelo y él quedaría en libertad. Y se hizo una pregunta: ¿por qué no lo hace el elefante? Y así se lo preguntó a varios adultos.
y estos le decían, es que el animal está entrenado. Él se preguntaba, si está entrenado, ¿para qué sujetarlo al suelo? Y así, mucho tiempo pasó con esta duda de por qué el elefante no reaccionaba ante esa mínima señal que opacaba su libertad. Hasta que una vez descubrió algo importante, porque vio un elefante bebé que también estaba sujetado de la misma forma. Y seguramente este elefante pequeño intentó una y otra vez el liberarse de esa cadena. Cuando creció, en su inconsciente sabía que era imposible, que no podía. No lo volvió a intentar. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa cadena desde pequeños? Que por nuestra misma pequeñez es difícil romper y es difícil soltar. Y se nos queda muy grabado. Y ya siendo adultos, nos da cierto temor poder hacer ese esfuerzo. Por eso hoy tenemos que romper, volverlo a intentar. Seguro estaremos en libertad y podemos lograr cosas que jamás nos imaginamos. Muy buenas noches. Estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas y es cierto, ¿no? Siempre hay que volverlo a intentar. ¿Cuántas Así veces es. se nos queda ahí esta situación de no poder? O porque nos lo dijo alguien que al decírnoslo, pues fue esa cadena. Yo me acuerdo de esta película de Buscando la Felicidad. Ajá. En donde también Sí, él le el dice, papá le enseña muchísimo al ¿no? Le hijo. dice, porque aparte se lo dice él, no vas a poder. Ajá. Y entonces el niño un poquito como que se pone triste, el papá reacciona a la hija y le dice, nunca permitas en la vida que alguien te diga que no puedes. Y peor aún cuando te lo dices a ti mismo, ¿no? Es que no puedo, pero ni siquiera lo has intentado. Y creo que eso también te hace muchísimo daño, no creer en ti. Así que es. lo puedes hacer. Así es, por eso siempre tenemos que intentarlo cuantas veces sea necesario, porque todos podemos absolutamente todo. Y bueno, quisiera mencionar y hablar un poquito aquí en compañía de Diana, que nos dimos a la tarea. Bueno, hace 3 meses aproximadamente recibimos una invitación en las oficinas de Voces Ciudadanas, donde pues nos invitaban a proyectar esta película Pink de manera exclusiva. Era, no sé cómo se dice cuando es antes. ¿Como una premier? Como una premier, no sé, en un auditorio ahí de la colonia Roma. Y entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea de ir a ver esta película. La pasaron. Yo iba acompañado de una persona que ustedes conocen, que colabora aquí en Voces Ciudadanas, que es Adrián Rodríguez. Y la verdad es que cuando terminó, yo me indignó. Me indignó muchísimo la película, porque se me hizo una falta de respeto a la persona, al ser humano, independientemente de su condición. Miren, podemos tener puntos de vista contrarios, podemos hablar de ciertos temas, como es la adopción, como es, pues no sé, los matrimonios entre homosexuales y también de los matrimonios heterosexuales, porque hay mucho que hablar y se puede tener pues un criterio y se puede analizar en base a la tolerancia y se pueden compartir diferentes situaciones. Lo que no se vale es que una persona pueda y utilice un medio como el cine para denigrar y ridiculizar a un sector que ante todo es digno. Y yo quisiera decirles que no relacionen esa película con la manera de pensar de alguna persona que se diga cristiana, católica. No, está totalmente lejano al concepto que pudiéramos tener o expresar de esta situación. Yo no sé si, no se las recomiendo obviamente, porque ir a perder el tiempo para ver de qué forma se ridiculiza, se burla, es una burla, ¿sí? Esa película,
que toca un tema que aparte, me acuerdo que en ese momento esta persona decía, yo hablo en nombre de Jesucristo. O sea, el productor, cuando terminó la película, y bueno, la verdad es que más me indigné, porque ¿qué tiene que ver Jesucristo en todo esto y en esta basura de película? Es una basura, ¿sí? Y qué bueno que esté en pocos cines, pero también yo los invitaría a reflexionar de que tenemos que cambiar esta cultura. Tenemos que ser abiertos a un debate sano, a un debate basado en una realidad. Si la adopción para los homosexuales es viable o no es viable, no es de la forma en que la toca esta película, que reitero, se me hace nefasta. Y lo peor del caso es que dos personas nos pronunciamos al terminar la película. El productor pasó al frente y dijo si teníamos algún comentario. Su servidor, de manera más corta, manifestó lo que estoy manifestando. Adrián, me acuerdo que también incluso dijo, si yo tuviera que recomendarla, por supuesto que no la recomendaría. Y bueno, esta persona dijo, de todos modos la voy a pasar y de todos modos se va a exhibir. Entonces, pues solo, no sé qué piensas tú ayer. ¿La viste? ¿Fuiste al cine? Así es, pues no la vi hace 3 meses, pero me di a la tarea de ir a buscar. Efectivamente está en pocos cines. Y bueno, para empezar, yo creo que cada quien decide si la quiere ir a ver o no. Lo que sí es que hay que ser conscientes de lo que estamos viendo. Obviamente, todo mundo es libre de expresar su opinión. Y cuando hablamos de ser abiertos, es estar abiertos a escuchar a los demás, pero no por eso significa que tenemos que aceptar todo lo que las demás personas están diciendo o todas las opiniones. Y en ese respeto, también es respetar a las otras personas. Estoy de acuerdo contigo que la forma en cómo ridiculizan a estas personas es realmente ofensivo y creo que a nombre de muchas personas pues pedimos una disculpa para todas esas personas que se pueden haber sentido ofendidas e incluso a su familia. Creo que además es una responsabilidad enorme hablar sobre estos temas y no estar bien fundamentados. A lo mejor en una intención, y a lo mejor ahorita me puede regañar, la intención en el fondo era buena, pero la forma en cómo se argumenta, la forma en cómo se expone, no es la correcta y está muy, muy, muy lejano de cómo la Iglesia piensa, cómo la doctrina social cristiana y cómo los católicos pensamos. Más allá de rechazarlos, de negarlos, de decir un no, de expresar nuestra opinión o querer ganar un debate, creo que lo primero que debemos de hacer es amar a las demás personas, independientemente cuál sea su opinión, independientemente cuál sea su postura. Así es, si viera un poquito, yo te digo, yo no pido disculpas a nadie, porque yo no intervine en esa porquería. Yo lo que pido es que las personas que hicieron esa película nos den una disculpa, ¿sí? Den una disculpa por el contenido, la forma, el guión, por absolutamente todo, pero además por hacer algo en nombre de Cristo de esa magnitud y decir que eso es pues porque es parte de sus creencias. Un creyente ama a su prójimo, un creyente sabe decir con amor las cosas, un creyente tiene los brazos abiertos a todos y creo que lo más importante es la forma en cómo se representa el amor para los demás. Eso no quiere decir que en todo estemos de acuerdo. Como decía Diana, hay que ver ciertas cosas, pero no es el momento ni el foro, ¿sí? Para poder ver si la adopción entre una pareja de homosexuales es viable o no viable. También yo después de ver esta película, yo digo, cuántas cosas podríamos ridiculizar también de niños que viven en matrimonios donde hay violencia intrafamiliar, ¿sí? Donde hay otras cosas que también lastiman, ¿sí? O que también pudieran afectar el bien superior del menor. Hay mucho que hacer y en la tolerancia y en la apertura se puede llegar a concluir de forma cordial, de forma en acuerdos. Y creo que para eso estamos. Tache a esa película y Voces Ciudadanas está totalmente en contra de que se haga ese tipo de representaciones y de esa forma. Así es, Juan Luis. Muy bien, pues que quede claro, pero sí, porque sí, qué molesto. La verdad, y aparte muy mala. Yo le decía a Diana que la fuera a ver porque no podíamos, o sea, porque tenía que ver precisamente cómo se iban al extremo en la burla, o sea, es absurdo. Y sí, ¿no? Coincidimos. Muy bien, vamos a un tema más interesante. Hoy nuestra invitada.
nuestra invitada. Así es, nuestro tema, perdón. Nuestra invitada es Sofía Martínez y nuestro tema del día de hoy es la libertad religiosa. Y es un tema que creo que también viene un poquito de la mano de lo que ahorita estábamos comentando. En el mundo actual, cada quien cree en muchísimas cosas. Y hay religiones, hay sectas, hay ideologías en las que cada uno quiere creer. Y esto me recordó al pasaje evangélico donde Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y recibe distintas respuestas. Unos dicen que es un profeta, otros dicen que, pues sí, distintos, un Mesías, para otras personas era simplemente una persona normal. Y entonces Pedro responde que él cree que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y quiero que me acompañen a ver esta frase. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? En Mateo 16, versículo 13. Y cuando Jesús escucha la respuesta de Pedro y ve que es una respuesta que nace del corazón y que además fue inspirada por Dios, reconoce que esa creencia viene también desde su propio corazón. Y por tanto, lo que las demás personas puedan decir, aunque es una creencia distinta, pues es una gracia que recibe Pedro en ese momento por parte de Dios. Relacionando esto con la libertad religiosa, está permitido o podemos respetar las creencias que las demás personas puedan tener en alguna religión, en cualquier otro Dios. Pero esta gracia de poder creer en un Dios, de poder llamarnos católicos, es una creencia que debemos respetar y que además debemos de agradecer, al ser una gracia y un regalo que viene de más arriba y que no es nada más nuestro, ¿no? ¿Qué tema? No, qué tema. Es un poco complicado. Es un poquito complicado, ¿no? Es un poquito porque estamos recibiendo ahorita algunos mensajes de lo que habíamos platicado. Ajá. Y bueno, dos cosas. Una, reitero, que quede muy claro. La película es una película, esta Pink, que ridiculiza de una manera indignante a una comunidad que merece todos nuestros respetos, que es la comunidad gay. Y creo que no es la forma de tratar un tema, ni es la forma en la que se puede representar a esta comunidad. Y vuelvo a lo mismo, podemos debatir muchas cosas, pero siempre respetando la calidad y la integridad humana. Y eso es parte de ser, tener una creencia que no tiene que ver nada como lo están representando. Y la segunda, yo invito a Francisco del Toro, si esto llega, que es el productor, para que venga y se siente aquí y podamos debatir sobre esto que estamos hablando, porque les reitero, no puede él tomar una bandera, generalizarla, y que después la gente piensa que un cristiano, o que un católico, o que un judío, o que un mormón, o el que sea, pueda pensar que así son las cosas como él lo representa. Él que hable por él, pero no por una generalidad. Así es una enorme responsabilidad hablar a nombre de muchas otras personas cuando ni siquiera es la forma de pensar de verdad, ¿no? Pues sí, pero yo creo que, bueno, cambiemos de tema. Los onomásticos del día de hoy, ¿a quién vamos a felicitar? Hoy vamos a felicitar a Domingo, sí hay muchos que llaman Domingo, ¿no? Domingo, el domingo, felicidades, el Plácido Domingo, Plácido Domingo. Claro. El domingo 7, también, un saludo al No, pero ¿quién más? Domingo Soler. ¿Había un Domingo Soler o estoy inventando? Estás inventando, no, pero no, también Domingo podemos Soler, mandar. Es que es el cine de oro, que no se necesita ser joven para ser culto. Se necesita echar una ley. Y Domingo Soler, del cine de oro mexicano, que salía en varias películas, gran actor mexicano, ya ves, le mandamos un saludo donde quiera que esté. No sé si de él, mejor ya no digo nada porque... Pero ¿él fue el que se dice que lo enterraron vivo? No. A ver, aquí producción me va a echar la mano, pero creo que fue él quien... Ya está inventando, toda una leyenda. Todo está saliendo de aquí. Ya me corrigieron, Pardavé. Pardavé fue el que enterraron vivo. Pero bueno, fue de esa época y le mandamos un saludo Domingo. Y también Francisca a todas las Panchitas. A mi amiga Pancha de la escuela. Tenía una tía Pancha que siempre me decía, ya ve con tu tía Pancha.
pero nunca la conocí, pero siempre Francisco. me mandaba con la tía Pancha. Muy bien, Francisco tal? Coraza de aquí de KW. Aunque sea Francisca. Pero Francisco, bueno, no le digas así. ¿Ya checaron? Aunque sea Francisco. No puede ser. La Nana Pancha, ¿tú sabes quién es la Nana Pancha? Tampoco, también es del Siglo de Oro. Pues una película de Pedro Infante que se llama Escuela de Vagabundos, salía la Nana Pancha, ¿no? Que le cantaba Nana Pancha, ¿cómo no? Estaba en una casa muy lujosa y ahí está la Nana Pancha, ¿no? Te digo. Ah. Muy bien, pues a todas las franciscas, a todos los domingos, les mandamos un saludo por el día de su santo. Pues así es. Y otra cosa, fíjate, hablando un poquito de fútbol. Ganamos, ganamos los Rayados. Pero fíjense, no sé si vieron la despedida de Cuauhtémoc Blanco. Ajá. Y eso subraya lo que les he comentado. O sea, qué gran jugador. Pues que se dedique al fútbol. Claro, por eso, qué gran jugador. O sea, no necesitamos ser americanistas. Fue un cuate que en 30 minutos se echó a un equipo que es muy variante en esta temporada. Se lo echa a los hombros, con una personalidad, todavía haciendo jugadas. Realmente hizo una que no fue gol, pero con eso firme y dice, soy Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué todo ese talento no pone una escuela de fútbol, se lo transmite a los niños, se vuelve director técnico, comentarista de fútbol? O sea, sí hay una responsabilidad en nuestras actitudes y en nuestros dones de hacer lo que tenemos que hacer. Zapatero a sus zapatos. El día que él decidió, por un interés personal, dirigir, porque obviamente lo pusimos nosotros, también votaron por él. Claro. Necesita de nuestro apoyo, pero el día que él decide, forma parte ya de eso de decir, no tienes el perfil. Por eso no se gobierna bien en nuestro país. Por eso los curules están llenos de personas que en el curul son ridículas. No podemos tener una Carmelita Salinas en un curul, sin embargo sí nos podemos poner de pie, aplaudirle por una gran producción teatral. Entonces hay que ubicar para qué somos talentosos y explotarlo en esa línea y no confundir las cosas. Porque además por ese pues capricho, se puede decir de cierta forma, puedes dañar a muchas otras personas. No nada más es no dedicarte a hacer en lo que eres bueno, sino lo que puedes afectar a los demás. Ya vámonos, porque también tenemos que regresar con Adrián, que nos va a hablar del camino a la Constitución de la Ciudad de México, y con nuestra Sofía. Vamos a un corte, regresamos. Estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas y bueno, ya está con nosotros Adrián Rodríguez en este segmento que ha sido muy interesante, que la gente lo ha recibido muy bien. Mi querido Adrián, qué gusto saludarte. Hola, hola. Vienen combinaditos y todo. Así somos, claro, somos un equipo, tenemos que, mira, a ver, para la foto. Adrián, escuchaste lo que mencioné, él me acompañó a ver la de Pink. En 10 palabras, 10 porque no es el tema, pero nada más di Pink. ¿Qué significa? Me parece ofensiva. Y me parece que no es la manera de tratar un tema serio, ¿no? Serio, claro. Así es, mi querido Adrián. Y bueno, el camino a la Constitución de la Ciudad de México, el camino a esta pues ley suprema de un Estado, ¿cómo va a estar? Explícanos, porque la gente está confundida que el constituyente, que si una nueva constitución, entonces ya no hay constitución federal, entonces ¿qué va a pasar? Etcétera, etcétera. Pues mira, fruto de la reforma política del Distrito Federal, ahora el Distrito Federal se va a parecer mucho a un Estado, aunque no se le va a llamar Estado, pero va a ser casi igual. Entonces, como no tenía una constitución, sino que sus bases estaban dentro de la Constitución Federal, ahora sí tendrá una constitución propia. Quiere decir que los otros estados sí tenían una constitución, más la Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es, la Constitución es de todos. Hay Constitución del Estado de Querétaro, hay Constitución del Estado de Yucatán. Exactamente. Okay. Exactamente, y ahora va a haber una Constitución de la Ciudad de México. Entonces, ¿quién la va a escribir? Pues ese fue uno de los grandes problemas que se plantearon. La podía haber escrito el Congreso Federal, tiene una comisión específica para el Distrito Federal, bueno, lo que era el Distrito Federal, y al final se decidió que fuera una entidad mezclada. Va a haber gente nombrada directamente, 6 diputados constituyentes por el presidente, 6 diputados constituyentes serán nombrados por el jefe de gobierno, 14 diputados, que entre ellos escogerán quiénes, y 14 senadores, también entre ellos escogerán quiénes, y 60 de los 100, estos suman 40 y 60 de los 100, serán electos por la gente, por mayoría. ¿Cómo van a ser electos? Los partidos van a postular candidatos como en cualquier elección, pero también será la primera vez que tengamos candidatos independientes de manera ya mucho más generalizada. De
De hecho, hasta el día de hoy han concedido 50, o la última información que sacó el INE, 50 constancias para que los aspirantes a ser candidatos junten las firmas que tienen que juntar y entonces puedan competir al igual que con los partidos. Al igual, no, formalmente, en realidad sabemos que no puedes competir igual, pero podrán participar en la elección para ser diputados ¿Y constituyentes. este es un fenómeno histórico, el que haya tantos candidatos independientes, o siempre había pasado, o por qué está pasando esto? Es nuevo, Ok. no existía la posibilidad antes. Es histórico, sí, yo creo que histórico tanto porque es la Constitución del Distrito Federal como porque vamos a probar cómo funcionan las candidaturas independientes, sobre todo de cara a la elección dentro del 2018, en el cual también esperamos que haya un número importante de candidatos independientes. ¿No? La gente ya está muy harta de los partidos y los independientes son una nueva manera, una nueva opción en la cual puedes elegir. Ahora, que sea independiente no significa que sea bueno, ¿no? O sea, Claro. el hecho de ser Así es. independiente no lo hace bueno, pero por lo menos te da la chance de, bueno, yo no quiero ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a los chiquitos, pues voy a escoger a alguien que no trae partido. Ok. Oye, ¿y si hay mucho obstáculo para el independiente o se le está dando todas las facilidades para que sea candidato y pueda ir por un camino pues justo a una contienda electoral? Al igual que con las iniciativas ciudadanas y con todas estas formas de participación directa, la clase política ha puesto muchísimas trabas. Es muy difícil lograr ser candidato independiente. Bueno, fue porque quienes ya consiguieron ahora tendrán que juntar sus 72.900 firmas. 72,000 es muchísimo. Es el 1% del padrón. A un partido político se le pide el 2%. Entonces, fíjense la lógica. Pero partido A un político partido le es pides una estructura. 2%, Ajá. correcto. Y a un ciudadano le pides la mitad de lo que un partido puede hacer. No, pues jamás. O sea, claro, está hecho para que no lo Si logres. luego hay partidos que les cuesta trabajo, Sí, claro. imagínate a un A un A particular. un ciudadano. particular. A un Además es- con tu lana. Para las firmas nadie te da lana. Tú vas y lo pagas, ¿no? Y terminando, hay un nuevo sistema que es para recolectar las firmas. Electrónico, sí. Electrónico. Esto también es un experimento muy interesante. No, hay candidatos, creo que hay poquitos que ya lo traen. Pues con tu smartphone te metes a su página, en 5 pasos ya tienes tu firma, tomas foto de tu credencial de lector y tu firma queda registrada para que el INE la pueda estudiar. Y eso también va a ser muy interesante Muchísimo ver más cómo fácil. funciona. Mucho más fácil. Bueno, se supone. Pues hasta ahorita sí, vamos a ver qué dice el INE a la hora de calificar. Hay que hacer la prueba en algún momento y que un candidato independiente. Ándale, por ejemplo. O tú, mi querido Adrián. Pues yo no soy chilango, yo soy mexiquense, Bueno, pero para pues, algo hay no, que con mucho hacerlo. gusto. Vienen los presidentes y todo. A ver cómo nos va con todo eso. Adrián, como Así es. siempre, tan claro que se nos quedamos tranquilos en muchos temas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Diana. Que sigas mucho mejor. Puedo decir muy mejor. Muy mejor Que que te nos mejores, Diana. mejoremos. Muchas gracias. Y regresamos. Presenta a tu amiga mía y gran abogada. Pues efectivamente es una gran abogada, Sofía Martínez. Ella es representante en México de una organización de abogados en Estados Unidos que se llama Alliance Defending Freedom o la Alianza Defendiendo la Libertad. Es una organización que junta abogados que de manera gratuita defienden casos que tienen que ver con la libertad religiosa, la vida o la familia, y en Estados Unidos han tenido triunfos muy, muy importantes, incluso contra órdenes del presidente. Entonces creo que va a ser muy interesante. Aparte, una gran mujer. Diana, gracias. Gracias. Mi querido Adrián, muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues no se vaya, que regresamos con Sofía Martínez a la entrevista. Continuamos. Estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas, un programa completamente en vivo, y para mí es un placer presentarles a mi invitada, que la verdad yo la admiro mucho, yo siempre, y creo que te lo he demostrado desde que nos conocemos. Sofía, bienvenida, Sofía Martínez. La admiro mucho, es una abogada entregadísima a temas muy importantes, temas del día de hoy, y bueno, pues aparte es representante de este país en la ONU en diferentes temas de población, desarrollo de la mujer, y representante también de ADF. ¿Qué es ADF? Bueno, Juan Luis, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues rápidamente, porque ya después de la introducción también de Adrián, me dejó poquito que decir de ADF, pero bueno, Alliance Defending Freedom es una organización de abogados a nivel internacional en la cual buscamos defender la vida, la familia, la libertad religiosa, precisamente construyendo alianzas, ¿no? Con abogados y con organizaciones afines alrededor de todo el mundo, pero también involucrándonos y trabajando muy de cerca con las organizaciones internacionales
más importantes, llámese Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, por mencionarte algunos. O sea, a gran nivel. Exactamente. ¿Y cómo influye en nuestro país? O sea, ¿sí encuentra un eco en México? Bueno, otros, me refiero, hay países que por su mismo desarrollo y apertura en muchos temas, pues creo que su entrada de estas alianzas puede ser sencilla. ¿Cómo ha resultado la presencia de ADF en México? Bueno, México y Latinoamérica, tengo que decirte, es una región y somos un país complicado, ¿no? Si bien para algunos a lo mejor resultaría natural hablar sobre la defensa de la vida, sobre la defensa de la familia y sobre la defensa de la libertad religiosa, sí somos una región que se deja influenciar mucho y presionar mucho por las organizaciones internacionales o algunas otras organizaciones de la sociedad civil, con mucho financiamiento, con mucho poder y con mucha capacidad de ejercer presión. Y es a lo que nos estamos enfrentando en la actualidad en México y en la región de Latinoamérica, y por eso la importancia de tener un enfoque muy concreto y muy focalizado en las organizaciones internacionales. Pero fíjate qué importante, porque, o sea, la organización la influencia internacional no es obligatoria. Es decir, son recomendaciones que se hacen, y lo que está sucediendo en Latinoamérica es que se toman casi como ley, como me están pidiendo que tengo que hacer esto, luego entonces lo voy a hacer. Así es. Digo, la presión internacional tiene muchos frentes. Para empezar, sí, tenemos nuestros tratados internacionales de derechos humanos, que esos sí son documentos vinculantes, como pueden ser el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como puede ser la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como puede ser el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos eso como base, como eje rector del derecho internacional, ¿no? Estos son documentos internacionales de derechos humanos que son vinculantes, pero que tienen unos comités llamados así de seguimiento y de expertos, lo digo entre comillas porque pues es un poco subjetivo la forma en la que se eligen estos expertos. En la gran mayoría de los casos son grupos muy chiquitos, conformados de 11 personas, 9 personas, que por lo general no son connacionales de los países, obviamente, sobre los cuales se emiten recomendaciones, y precisamente su función es velar por el cumplimiento de estas convenciones, de estos tratados internacionales que son vinculantes. Ahora, su mandato provienen de la propia convención o del propio tratado del cual dan seguimiento, y por lo tanto las recomendaciones que emiten a los países deben de ir en esa línea, ¿no? Conforme al contenido de la propia convención que les da esa facultad de recomendar. Y lo que nosotros hemos visto en los últimos años es que precisamente este es uno de los frentes por los cuales se busca ejercer esa presión internacional para avanzar en temas que no se ha logrado a nivel nacional mediante un proceso legislativo normal, y tenemos entonces un comité de expertos recomendando cuestiones que van fuera del contenido de la convención y que además van en contra, ¿no?, de las leyes nacionales, pero vemos esa falta de conocimiento sobre la verdadera naturaleza de estas recomendaciones y cómo es que un Estado debe de responder, claro, ante una recomendación de este estilo. Yo me he tocado ver iniciativas de reformas a constituciones locales o a leyes locales donde la argumentación es exclusivamente una recomendación de un comité de expertos de un tratado internacional, que además, como te decía, era una recomendación que iba fuera del mandato, fuera del contenido. Y que a veces no se tienen ni las condiciones. Mira, yo lo veo como abogado, yo tengo un módulo en la maestría de justicia de adolescentes, que fue, o sea, mucho todas estas leyes que mencionas, convenciones, convenios internacionales, que de alguna manera ni siquiera influyeron, o lo tomas como un referencial en lo obligatorio y en aquello que te puede vincular, sino que realmente lo tomas
y pones el molde como si fuera exactamente el lugar y pues obviamente no va a funcionar porque no tienes ese molde para sí, que llegue y de alguna manera funcione. Exactamente. Hablas de la ignorancia y hablas de temas muy, por ejemplo, la libertad religiosa. ¿Se entiende qué es la libertad religiosa? O sea, en México sabemos y todos los ciudadanos son conscientes de este gran debate de la libertad religiosa, o la verdad hay mucha ignorancia. Yo no sé si llamarlo ignorancia o no, pero lo que sí creo es que sí existe una cierta confusión sobre lo que es la libertad religiosa y lo que es el Estado laico. Sobre todo en México, con la historia que tenemos, ¿no? Concretamente con el tema de la religión y cómo está tan marcada la línea, ¿no?, de separación iglesia y Estado, creo que hay mucha confusión sobre lo que realmente significa eso. Creo que hay que entender que la libertad religiosa es un derecho fundamental, precisamente reconocido en varios de estos tratados internacionales de derechos humanos que te comentaba, y que además lo tenemos reconocido a nivel constitucional en nuestro país. Ahora, yo no sé por qué el tema muchas veces de la religión a mucha gente le causa urticaria, como decir, vivimos en un estado laico, tú no puedes venir a hablar de religión, y el Estado laico significa todo lo contrario, ¿no? Significa que vivimos en un país, ¿no?, donde se reconoce la libertad religiosa como ese derecho fundamental al cual tenemos, del cual sí, todos los ciudadanos podemos elegir y optar por la religión y por la creencia que queramos, ¿no? Sin una coacción por parte del Estado, sin una imposición de una religión oficial, ¿no? Que eso sería entonces un Estado confesional, ¿no? Claro. Y precisamente es este reconocimiento de la libertad religiosa lo que permite una convivencia pacífica y respetuosa entre los ciudadanos de un país, ¿no?, donde tienes una gran diversidad de religiones, de creencias, ¿no?, y de también muchas personas que optan por no creer en nada. Así es. ¿No? Muy bien, muy interesante. Regresamos, vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando con Sofía Martínez, vamos a un corte y continuamos. ¿Qué va a seguir? Ya hablamos de todo. ¿Eh? ¿Qué va a seguir? Hombre, Ya hablamos de todo. No, hombre, tienes un chorro de qué hablar. ¿Qué me vas a preguntar? No, ahorita vamos a... No me pongas en... Sí, jaque. No, ¿verdad? No, vamos a hablar. Ok, también estamos viviendo una época en la que están surgiendo nuevos derechos o se están reconociendo derechos que estaban ocultos. ¿Qué está sucediendo? Estamos de regreso aquí a Voz Ciudadanas y platicando con Sofía Martínez, que es un deleite. Oye, Sofía, qué bueno, una mujer preparada, eres una mujer muy joven, muy preparada y curioso porque, bueno, también como que se ve raro que alguien como tú y que hay otras personas igual, pues estén en este tema y bueno, pues también a veces estén hasta defendiendo temas como la vida, como no sé, a la mujer representándola y que no necesariamente tienes que ser partícipe de una ola o de un derecho, que ahorita vamos a hablar, que es novedoso o que hoy en día se insiste en que se reconozca como el derecho a la mujer, el derecho a decidir, todos estos temas. Son derechos que estaban ocultos y se están recogiendo, o es una novedad el hablar de nuevos derechos que están surgiendo. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita de derecho a la adopción, por tener un derecho personal a la adopción, o el derecho y los intereses superiores del menor, o sea, o son derechos que son nuevos y que hoy, el día de mañana yo me puedo levantar y decir, pues yo quiero un derecho, y si tengo estas organizaciones y si tengo una comunidad que pudiéramos hacer valer un derecho, me lanzo con esto. ¿Qué está sucediendo? Mira, es un tema muy, muy complicado, pero
pero bueno, también creo que es un tema de moda, ¿no? Los derechos humanos hoy en día los oímos por todos lados. Tienen como un lado muy noble, ¿no? Los derechos humanos, pues claro, son todos esos derechos que a nosotros nos garantizan poder vivir con dignidad, ¿no? Que nos permiten vivir con plenitud en nuestra sociedad, porque es lo básico, el piso básico, lo podríamos decir así, que tenemos como seres humanos desenvolviéndonos en una sociedad. Pero creo que precisamente por lo popular que se ha vuelto el tema de los derechos humanos, también hemos estado viendo un desvío sobre el mismo tema, ¿no? Hablando concretamente de la mujer, pues si nos remontamos a los inicios, ¿no? del feminismo, como movimiento, lucha social en donde buscaba, en un plano de igualdad de derechos, ¿no? De derechos humanos, ¿no? Entendidos Claro. como derechos que se tiene por el simple hecho de ser persona, seas hombre o seas mujer, pues fue una lucha muy válida, ¿no? Es una realidad. Claro. Que las mujeres hace algunos años pues no se les permitía votar, en muchos lugares no se les permitía estudiar, no se les permitía trabajar, no se les permitía ni siquiera ponerse pantalones, ¿no? Correcto. O sea, estamos hablando de una lucha, yo diría legítima. Válida, legítima. De derechos humanos, ¿no? Okay. Entendiendo que los derechos humanos no tienen clasificación por grupo o por sector, sino que los derechos humanos son derechos humanos, o sea, de las personas por el simple hecho de ser personas. Y en el momento en el que tú empiezas a hacer esta división, es donde empieza la creación, lo podríamos llamar así, de estos nuevos derechos, y motivo por lo cual hay que remitirnos uno, al derecho natural, y dos, a estos documentos de derechos humanos a nivel internacional, que son tan ricos y tan importantes, y que han sentado las bases en nuestros países para hablar de los derechos humanos, ¿no? Como me decía... Sí, adelante. Como me decías con el tema de pues, los derechos de la mujer, ¿no? Este derecho a decidir, pues precisamente dentro del feminismo, ¿no? Después de esta lucha, buscar estas condiciones en un plano de igualdad conforme a los derechos humanos, viene toda una idea de que pues no es suficiente, ¿no? Y es lo que yo lo he leído en diferentes autores, y me gusta cómo hace la división de como feminismo de igualdad, que es feminismo del que te hablo, de derechos humanos, ¿no? Este plano de igualdad conforme a derechos, y el feminismo de género, que es al final ese feminismo que sí busca de construir la verdadera esencia del hombre y de la mujer, eliminando esas características que nos hacen tan complementarios, ¿no? Que nos diferencian a los unos de los otros, pero no en un plano de superioridad, claro, o en un plano de lucha, sino en un plano de sexos complementarios, ¿no? Y yo creo que se aprovechó muy bien la estructura de esa primera lucha legítima. Exacto. Que no sé qué decir, digo, aquí hay que hablar que se puede luchar todo el tiempo por ideales o por situaciones, pero como te decía, son ahora derechos que voy agarrando y que pareciera que caen de los árboles y que se me ocurren hoy, y pues trabajo para desarrollarlo. Derechos humanos, mencionaste algo importantísimo. Siempre que hay una charla muy padre, se nos va el tiempo rapidísimo, pero el derecho humano se ha desvirtuado, el concepto como tal, de manera internacional, o sea, ha dejado de tener un concepto para todos universal, o cada quien piensa que sus derechos humanos son pues para lo que uno le conviene y por lo que uno piensa. Yo creo que sí se ha desvirtuado, como te decía, por el mismo intento de crear ciertos grupos a los cuales los haces acreedores de diferentes derechos, como si fueran una especie diferente, ¿no? Es como si tuviéramos diferentes... Como si la mujer no fuera igual al hombre, ¿no? En naturaleza humana, entonces necesita de diferentes derechos, y así se ha ido haciendo una división que yo sí creo, respondiendo a tu pregunta, ha dado paso a que se pueda interpretar los derechos humanos como de una manera muy subjetiva, de la manera que a uno se le antoja. ¿Un día vienes a hablar de derechos humanos? Feliz de ¿Te parece? Te vas a Nueva York.
Así es. ¿A qué vas? ¿Como miembro de la delegación mexicana? Así a es. la ONU. Voy a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en las Naciones Unidas la semana que entra. Pues yo te felicito por tu carrera profesional, por tu impacto, por tu profesionalismo. Como reitero, yo te admiro desde que te conocí ahí en una fundación que nos conocimos, pero gracias y mucha suerte. Porque necesitamos así jóvenes como tú. ¿Cuántos años tienes, Sofía? 28. 28, estás bien. Ya no tan joven. Felicidades porque te casas también. Muchas Saludos gracias. al prometido y todo. Muchas Muy bien. gracias. Pues buen viaje. Gracias por acompañarnos, Gracias Sofía. a ti. Y espero que seas parte de Voz Ciudadana y nos acompañes para hablar de muchísimos temas que nos interesan. Hoy fue un día, como les digo, en donde se pintó de todos sus sentimientos y también fue un programa en donde sacamos todo lo que teníamos que sacar. Le recuerdo al señor Francisco del Toro, productor de Pink, que este es un espacio donde aceptamos que pudiera venir y sentarse para platicar de la monstruosidad que realizó y que se está exhibiendo en México. Viva con intensidad cada minuto, cada segundo y recuerde que la actitud es el aroma del alma. Muy buenas noches. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar